Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Sí. Bueno, os cuento un poquito sobre mí y empezamos, ¿vale? Pues yo nací en Brasil, soy brasileño y, y mi madre bailaba flamenco, sigue bailando flamenco. Y pues aprendí con ella desde pequeño y me vine a España y bailé unos 7 años aquí como profesional, como bailador. Yo era bailador flamenco, ¿vale? Y bueno, pues después de ese tiempo, pues estaba buscando algo así como meditación, algo pues un poco más que me diera como algo un poco más pues profundo, algo así que me diera una felicidad o una tranquilidad, algo así. Y entonces me fui pues a India. ¿Qué? Yo hice yoga en Brasil. Yo hice yoga en Brasil unos cuantos años. Y, y luego cuando me vine a España estaba bailando solamente, no hice yoga. Pero luego pues me fui a India y buscando así como pues un retiro o algo así, algún tipo de práctica. Yo no era budista en aquellos tiempos y pues tuve mucha suerte. Encontré así a un muy buen maestro que pues enseñó bastante bien, una persona muy culta. Y luego desde allí me fui a Myanmar, donde estuve 7 años en un monasterio, en un centro de meditación. Y allí me hice, pues, monje, ¿vale? Allí poco a poco, claro, fue gradual, paso a paso, ¿no? Pues empecé a meditar y a investigar la enseñanza y tal, y viviendo con monjes. Y al cabo de, pues, menos de un año ya empecé así como el proceso, ¿no? De hacerme monje, ¿vale? Y luego, pues estuve allí unos 7 años y quería estudiar, porque allí estaba meditando, quería estudiar. Hay un montón, un gran aspecto así de la enseñanza del Buda que es para estudiarlo, ¿sabes? Entonces hay monjes que se dedican a estudiar eso años y años, hay un montón de textos muy, muy profundos, muy interesantes. Y pues yo quería estudiar también un poco y me fui a Sri Lanka, otro país al sur de India, ¿no? Sri Lanka. Y allí llevo 2 años ahora estudiando, ¿vale? Entonces, pues vine de visita a España a ver a mi familia, intentar enseñarles un poco de lo que estoy aprendiendo y eso. Y pues también como estoy aquí, pues me gustaría también un poco compartir con quien sea, ¿no? Con quien esté interesado, ¿vale? Y creo que hay muy pocos monjes, sobre todo de mi tradición del Theravada, ¿vale? Theravada es la tradición que se encuentra en el sur de Asia, pues India, Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Laos, Camboya. eh, entonces, el budismo Theravada se encuentra en estos países, ¿vale? Y creo que hay muy pocos monjes que hablan español, entonces me veo así como, es como mi, no sé, mi deber de compartir algo con vosotros, ¿vale? Entonces yo pues elegí un poquito de la enseñanza, claro, y pues elegí cosas que no son así, que no hace falta que seáis budistas para entender y para pues practicar eso hasta cierto punto. Hay bastante de esa parte de lo que vamos a hablar que coincide con el yoga incluso. Entonces, pues un poquito sí hay de budismo. Entonces os voy a pues explicar un poco de eso, ¿vale? Entonces el plan lo tenéis aquí en la primera página. Vamos a establecer qué es lo malo y qué es lo bueno, de acuerdo con el Theravada. Y vamos a hablar un poco sobre acción y resultado. Luego, maneras de hacer mérito. Méritos son como acciones buenas, ¿vale? Vamos a discutir qué es mérito. Y pues 3 maneras principales de hacer mérito, ¿vale? Caridad, moralidad y la meditación, ¿vale? Luego 2 tipos de meditación, el samatha y el vipassana. Y luego vamos a meditar un poquito juntos, ¿vale? Y ya podemos pues hablar un poco si tenéis alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? Al final. Venga. Entonces, pues
así, normalmente cuando pues dirigiéndose a gente que no es budista, pues está bien, por ejemplo, esa sugerencia que tengo aquí al principio de la enseñanza, que es no aceptar creencias con ojos cerrados, como se dice, ¿no? Pues estamos sobre todo hoy en día con la internet y podemos viajar, es muy fácil, ¿no?, de viajar, entonces pues estamos expuestos a distintas filosofías, distintas creencias y distintas maneras, ¿no?, de hacer las cosas, de vivir, de pensar. Entonces, pues aquí en este punto el Buda dice pues que intentemos pues investigar las cosas, ¿no?, que no aceptemos las creencias o las prácticas, las filosofías, simplemente pues porque a lo mejor son una tradición o porque lleva muchos años o porque la persona, por ejemplo, que lo enseña habla muy bien, por ejemplo. Él pues sugiere que no lo sigamos simplemente por eso, pero que lo investiguemos y que lo cuestionemos, ¿vale? Y aquí vamos a intentar establecer pues unos principios básicos que casi no hace falta algo externo, que podemos casi decidir por nosotros mismos, con nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Vale? Lo malo, pues, son estados mentales. En realidad, lo malo, de verdad, vamos a ver aquí qué es lo malo y qué características tiene, pero son estados mentales más que cosas físicas en sí. Entonces, estados mentales, pues tenemos un montón de estados mentales. Pues hay estados mentales que tienen unos factores o otros factores. Hay factores mentales que surgen en la mente y que no pueden estar juntos con otros. Por ejemplo, no podemos tener pues aversión o odio y a la vez tener felicidad, por ejemplo. Son factores mentales que o está uno o está otro. Luego hay factores mentales que pueden estar juntos en distintos momentos mentales, ¿vale? Entonces, lo que llamamos lo malo es los estados mentales que están pues juntos a lobha, dosa y moha, ¿vale? Lobha, dosa y moha, tenéis a moha en la próxima página. Son palabras de Pali, ¿vale? Pali, es un idioma Pali. El budismo Theravada, que es como el más antiguo, lo tenemos en Pali. Las enseñanzas del Buda en Pali. Entonces, lobha, pues es un estado mental que a veces surge en la mente y es como un estado mental así como pegajoso, ¿vale? Es el apego. Incluso también pues la codicia o el deseo, ¿vale? Ese estado mental de cierta manera así como pegajoso, ¿vale? Y no solamente el lobha es mala o es un estado mental malo, pero todo lo que surge en la mente en aquel momento es un estado malo en general. Entonces, lobha y todo lo que va con lobha es un estado mental malo, ¿vale? Luego tenemos a dosa. Dosa es distinto a lobha, casi como opuestos, pero son los dos malos. Dosa es, pues, en vez del apego, es la aversión. Es como esa fuerza mental, pues, que no le gusta el objeto, que no le gusta la situación y que tiene miedo a la situación a veces. Si es muy fuerte, pues quiere destruir lo que sea. Entonces, la intención de matar, por ejemplo, es con el dosa, por ejemplo. Pues son estados así claramente negativos, incluso se sienten mal, ¿vale? Entonces, pues también incluye pues irritación, miedo, preocupación, todo eso son estados basados o pues que incluyen a este dosa, ¿vale? Y el último es moha. Moha es un estado mental también bastante malo, pero más sutil, es más difícil verlo. Es como una oscuridad mental. La mente no puede ver las cosas o ver los objetos claramente, como de verdad son, con sus características verdaderas, ¿vale? Entonces, en realidad, siempre cuando hay o lobha o dosa,
también hay por detrás moja, ¿vale? Si no tuviéramos moja, tampoco tendríamos loba y dosa, ¿vale? Bueno, esos estados mentales de loba, dosa y moja, pues podemos entender casi con nuestra experiencia que quitan la tranquilidad mental, rompen esa tranquilidad mental. Por ejemplo, si tenéis un poco de experiencia en la meditación, pues sabráis que no podéis meditar bien si estáis, por ejemplo, enfadados con algo o preocupados con algo, ¿vale? Pues ellos rompen esa tranquilidad mental, ¿vale? Y también, pues esos estados mentales tienen un efecto en el cuerpo. Cuando uno está, por ejemplo, con miedo o preocupado, pues no puede comer, uno se siente pues como el cuerpo pesado, no se mueve bien, es como estados, por ejemplo, de pereza también, te hacen como que el cuerpo como que más pesado y tal. Entonces, los estados mentales, pues, de cierta manera, tienen un efecto en el cuerpo. Y esos estados malos, pues, oprimen al cuerpo. Pues como que te hacen con que el cuerpo sea más pesado, menos fluido y más como rígido también. Bueno. Y luego, claro, esos estados mentales, pues, llevan a una conducta inmoral. Si son fuertes suficientes en la mente, pues llevan a acciones, pues corporales, acciones verbales, acciones mentales, que también son pues malas o inmorales, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo básico es, por ejemplo, si el dosa es muy fuerte, la aversión, ¿no? Aversión o odio, pues si es fuerte suficiente, lleva a la acción de matar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esos estados mentales llevan a la conducta inmoral. ¿Vale? Luego, ellos ocurren en tres estados, en tres niveles en la mente. ¿Vale? El primer nivel es el nivel latente. Lo tenéis ahí. El nivel latente es cuando ese loba, dosa o moja no está pues manifestado en la mente. No ha ocurrido en la mente. Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí pues discutiendo el Dhamma, discutiendo la enseñanza y no tenéis, por ejemplo, miedo o no tenéis pues el deseo. Esos estados están en la mente pero de una forma latente, ¿vale? Si las condiciones son pues buenas, pues ellos pueden surgir, ¿vale? Entonces, esto es pues estos estados mentales malos a un nivel latente, ¿vale? Podemos decir que siempre tenemos loba, dosa y moja en la mente de esa manera latente, ¿vale? Luego, pues si la situación a lo mejor se complica, pues esos estados mentales pues surgirán en la mente, es un pensamiento, ya surgen, se manifiestan o ocurren en la mente, ¿verdad? Entonces, esto es al nivel manifestado, ¿vale? Es cuando ya ocurre en la mente, ¿vale? Y luego el tercer nivel, cuando es, pues ya lo he dicho, cuando es fuerte suficiente para llevar a acciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, durante esta acción de matar, pues hay dosa en la mente, y ese dosa podemos decir que es al nivel de transgresión, ¿vale? Entonces, como tres intensidades o tres niveles de esos estados malos, ¿vale? Luego vamos a ver qué podemos hacer para quitarlos estos niveles, para quitar esos estados malos en cada uno de estos niveles, ¿vale? Bueno, y entonces hemos discutido qué es lo malo y ahora qué es lo bueno. También son estados mentales, pues estados mentales que pues están juntos o van juntos con aloba, adosa y amoja, ¿vale? Aloba, adosa y amoja son como factores mentales que también están en la mente a veces, no siempre, y que son estados mentales, pues incluso se les dice bonitos, ¿no? Son brillantes, son buenos, ¿vale? Aloba, el prefijo a, antes de loba, ya sabéis que es loba, ¿verdad? El prefijo a es como no, ¿vale? Es el negativo, ¿no? Pero entonces,
es como el desapego, sería como un estado opuesto al loba, ¿vale? Lo que no es simplemente la ausencia de loba. A veces no hay loba en la mente, pero tampoco hay aloba. Entonces, aloba es un estado mental en sí, no es simplemente la ausencia de loba, ¿vale? Y ese aloba, pues, es ese desapego. Entonces ocurre, pues, cuando hacemos una caridad, por ejemplo, cuando dejamos algo, cuando meditamos, o cuando, pues, uno hace una renuncia, por ejemplo, o cuando uno sigue preceptos morales, también eso surge, ¿vale? Entonces, ese aloba es un estado mental bueno que surge con en esos momentos en que la mente está, pues, buena, ¿vale? Luego, adosa, lo mismo, pero se refiere como al opuesto de dosa, ¿verdad? Y se refiere, pues, como a estados de bondad o incluso paciencia, por ejemplo, que es el opuesto al, pues, esa aversión, esa irritación, ¿vale? Adosa. También incluye otros, pues hay muchos otros estados mentales buenos que no están aquí, estos son como los principales, ¿vale? Luego, amoja, pues, el opuesto a la ignorancia o a la duda, ¿vale? Y es el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, ¿vale? Y eso también a veces surge en la mente, surge durante la meditación, surge durante, pues, el estudio, como ahora mismo, surge en otros momentos también, y es un estado bueno, no es un estado malo, no te quita la tranquilidad, no oprime al cuerpo, ¿vale? Y esos estados buenos, estados mentales buenos, pues hacen el opuesto a los malos, pues te aumentan la tranquilidad. Cuando hacemos pues acciones buenas, uno se pone como más tranquilo, más contento y con una felicidad que no es, por ejemplo, conectada al loba. Un punto interesante es que muchas veces como que buscamos la felicidad, ¿verdad? Pero hay felicidad, la felicidad es un factor mental que puede ir junto con loba. Este es un punto interesante, que a veces estados de loba pues van con felicidad. Entonces uno, por ejemplo, cuando tienes el deseo, por ejemplo, hay una felicidad. O cuando uno se siente otro estado que es conectado con loba, pues el orgullo. También a veces uno se siente bien, hay una felicidad conectada a eso, ¿vale? Entonces, la felicidad la podríamos dividir también entre mala y buena, ¿vale? Siempre se siente bien, felicidad se siente bien, pero hay ese placer o esa felicidad que es mala. Y hay una felicidad que se siente bien también, pero que es buena, que te trae tranquilidad, ¿vale? Que te da soporte al cuerpo, que te ayuda, que te hace sentir pues más leve, más contento, ¿vale? Y llevan a una conducta moral, ¿vale? Estos pues factores mentales buenos llevan a una conducta moral. Uno tiene esos factores pues cuando hace una donación, cuando ayuda a alguien, cuando hace un servicio, cuando estudia algo bueno, cuando medita, ¿vale? Bueno, entonces tenemos más o menos en pocas palabras qué es lo malo y qué es lo bueno. Hemos añadido la felicidad mala, la felicidad buena, ¿vale? Y hay una característica especial de lo malo y lo bueno, ¿vale? Hasta ahora hemos discutido cosas que pues casi como sin ninguna ayuda, pues podríamos decidir eso, podemos como entenderlo, ¿vale? Pero ahora pues damos ya un paso en lo que es una creencia ya budista, incluso del yoga e hinduista también, ¿vale? Que es de que estas acciones malas o buenas pueden producir resultados buenos y malos en el futuro, ¿vale? Esto ya es un paso ya entrando al budismo o incluso al yoga, ¿vale? Entonces, es una característica, digamos, especial, no la podemos ver tan fácilmente y es normal que uno tenga, pues, dudas, ¿vale? Entonces, pues, el Buda sugiere
cuando uno tiene dudas, pues tiene unas sugerencias. Mira, si hacemos deméritos, tenéis aquí en la tercera página, si hacemos deméritos, por ejemplo, acciones basadas en loba, dosa, moja, acciones malas, acciones inmorales, ¿vale? Si uno hace deméritos y hay vida futura, como no sabemos, digamos, tenemos dudas, si hay vidas futuras, uno hace deméritos, pues tendrá malos resultados, malas experiencias, ¿vale? Pero si no hay vidas futuras y acciones no producen resultado en el futuro, digamos, y uno aún así hace deméritos, pues aún así vive como de una forma inmoral. La gente le va a criticar a uno está dañando a los demás, y esas acciones pues te quitan la tranquilidad, te dan remordimiento, etc. ¿Vale? Entonces, casi que es mejor evitarlo de cualquier forma, ¿verdad? Si uno hace méritos, por ejemplo, uno hace caridad, vamos a discutir cómo podemos hacer mérito. Si uno hace méritos con mentes, pues con la mente con aloba, adosa y amoja, pues si hay vida futura y esas acciones pueden producir buenos resultados como por ejemplo la riqueza, la salud, una buena apariencia, una buena voz, buena visión, todo eso. Si esto existe, por ejemplo, si es un principio correcto, pues uno tendrá buenos resultados, ¿no? Tendrá una buena vida, tendrá esos buenos resultados en general, ¿no? Y si no hay, en el caso de que no hay una vida futura o de que estas acciones no tienen ese potencial de producir algo bueno, pues uno aún así vive de una manera buena, de una manera moral, ayudando a los demás, con la mente tranquila y sin, por ejemplo, sin ser criticado por los demás, uno vive mejor, de una manera mejor, ¿vale? Otro punto es que nuestras creencias pues afectan nuestro comportamiento bastante, ¿vale? Y si tuviéramos que elegir entre creer que no hay vidas futuras, por ejemplo, pasadas y futuras, que no hay renacimiento y que acciones no producen resultado, y la otra creencia de que hay vidas futuras y las acciones pues producirán esos resultados buenos o malos, pues entre esas dos, la persona que no cree en esto tiende a no evitar lo malo, tiende a no intentar pues mejorar a uno mismo, en comparación con la otra que sí cree, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos que elegir, pues esta creencia como que te lleva a mejorarse a uno mismo y a intentar evitar lo malo y buscar lo bueno y desarrollarse más, ¿vale? Es como una manera de, si uno no sabe y tiene dudas, pues cuál elegir, ¿sabes? Vale. Pues bueno, ahora, entonces, ¿qué maneras hay de hacer méritos? Bueno, pues hemos visto que méritos son acciones, pues acciones corporales, verbales, incluso mentales, y son con una mente buena, pues con aloba, adosa y amoja, ¿vale? Pero ¿cuándo surgen estos? Por ejemplo, la primera manera es dana. Dana es un término también pali y se refiere al acto de caridad, de dar algo. Normalmente algo pues físico, algo material, por ejemplo, comida. A un monje, por ejemplo, comida o ropas o a quien sea, incluso animales, por ejemplo, cuando les ayudamos o les damos algo, es un tipo de dana, ¿vale? Un tipo de donación. Incluso compartir, si tenéis algo y lo compartís con otro, pues también es un tipo de dana. Y cuando hacéis este tipo de acción, pues este aloba surge en la mente, ¿vale? Este amoja surge en la mente. Este adosa también surge en la mente, ¿vale? Entonces, pues son mentes buenas que surgen y es una volición, una acción intencional
que es buena y le llamamos mérito, ¿vale? Y pues de acuerdo con el budismo, esa acción, esa volición mental, es como un poder, una fuerza mental durante la acción, eso puede producir buenos resultados en el futuro, ¿vale? Bueno, y ahora un poquito sobre donaciones, pues. ¿Cuánto donar, por ejemplo? O algunos aspectos importantes sobre donación. Por si lo hacéis, para que tengáis pues, más mérito, para que tenga más fuerza esta acción, ¿vale? Un factor importante es vuestra mente durante la acción, ¿vale? Vuestro estado mental durante la acción. En general, deberías estar pues contentos antes de la acción, durante la acción y después. Cuando recordáis la acción, deberías estar pues contentas, ¿vale? Por eso, por ejemplo, cuando uno le ha preguntado al Buda cuánto debería donar, bueno, si donáis más, es como más mérito, es más difícil de hacer eso, pero es más importante que estéis contentos. Entonces, pues ¿cuánto debería donar? Cuánto te alegre, cuánto quieras, cuánto te sientas bien, ¿sabes? Y no hay una donación muy pequeña, ¿vale? Porque para que la acción sea fuerte también hay otros factores importantes. Por ejemplo, la persona que recibe es un factor importante, vuestro estado mental es un factor importante. Entonces, aunque sea una donación muy pequeña, por ejemplo, en Asia la gente ofrece comida a los monjes, aunque sea una cucharada de comida, por ejemplo. Es una acción buena, es una dana, ¿vale? Y dependiendo pues, de estos otros factores, como la mente, la persona que recibe, pues también puede ser una acción bastante poderosa, digamos, un mérito poderoso, ¿vale? ¿A quién donar? Pues a quién donar ya pensamos en la persona que recibe. Pues aquí la sugerencia es que donéis a una persona o un grupo de personas en quien tengáis fe o de cierta manera una fe o convicción, a lo mejor. ¿Solo personas Solo o seres vivos? seres vivos en general, seres vivos en general, incluso animales, por ejemplo, seres vivos en general, ¿vale? O grupos de personas, por ejemplo, como es la sangha, por ejemplo, la comunidad de los monjes, le llamamos sangha. Entonces hay gente pues que ofrece a la sangha, pues es un muy bueno recibidor, ¿no? Receptor, un muy bueno receptor, por ejemplo, ¿vale? Porque es un grupo de personas que, pues, que sigue preceptos, que medita, etcétera, ¿no? Entonces, a quien tengas fe le deberíais donar, ¿vale? Pero, ¿cuál recibidor trae más mérito? Pues cuanto más virtudes tenga, más mérito tiene esta acción, ¿vale? Este es otro punto, otro factor para la fuerza de esta acción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si uno le ayuda a una persona que es inmoral, digamos, una persona que mata, que roba, que no sigue preceptos morales, hay mérito, y es bastante fuerte incluso este mérito, ¿vale? Dependiendo también en vuestra mente y el objeto, pero hay más mérito si es una persona con estas virtudes, por ejemplo, preceptos morales, o es una persona que ha estudiado y tiene buenas creencias, una persona que tiene bastante conocimiento, una persona que medita, que es más tranquila, y una persona incluso que ha llegado pues a lo mejor a los jhanas, que son estados mentales, pues vamos a hablar de ellos, más como elevados. Pues si damos a esa persona, pues hay más mérito, ¿vale? Entonces, las virtudes de la persona que recibe, pues también afecta esta acción, el poder de vuestra acción. A mí esto me choca un poco porque me parece más difícil compartir y ser generoso o dar a una persona que no tiene virtudes que a una persona que sí es virtuosa, porque una persona virtuosa en sí te despierta ese ánimo de compartir. Una persona más problemática o más al revés te genera más rechazo. Entonces veo que hay un esfuerzo mayor en dar y compartir
a alguien no virtuoso Ujú. que a alguien virtuoso. Sí. Me resulta Eso afectaría, pues mentalmente afectaría, pues tu estado mental durante esa donación. Es más difícil hacer esta donación, como dices. Entonces, una persona que puede, pues, digamos, no tener esa versión, por ejemplo, eso es muy fuerte. Es una fuerza mental muy buena, por ejemplo, que no todo el mundo podría tener. Ah, mira, hola, mi hermano. ¿Quieres entrar? No. Estoy aquí. ¿Vale? ¿Quieres entrar? No. ¿En cualquier momento puedo entrar? ¿Sí? Vale, ok. Bueno. Pero aquí este punto es la virtud de la persona. Lo que dices tú afecta es más como la mente. Es más tu estado mental. Es más difícil donar a esta persona. Necesitas más pues calidades para hacer esta donación, ¿verdad? Y eso afecta la donación. Pero ahora lo que estamos hablando es sin pensar en tu estado mental, la virtud de esa persona es el estado mental de esa persona. ¿Entiendes? Son dos puntos distintos. ¿Ah? De la que recibe eso. Claro, pero ahí también caigo en el punto en que tú muchas veces donas sin mirar a quién. Mm, Entonces tú realmente no sabes cuán virtuosa Sí, es la persona que sí. recibe. Sencillamente lo hace por fe. Por fe, sí. O incluso si donáis a una organización, por ejemplo, no sabéis de verdad quién es la persona que recibe, ¿verdad? Pero si tenéis la intención, por ejemplo, de donar a una comunidad, la donación se hace, la intención es a la comunidad, ¿vale? Pero si esta o aquella persona lo utiliza al final, ya es distinto, ¿vale? Entonces, es más importante tu intención. Yo, por ejemplo, en este caso, yo le doy a la sangha de monjes, por ejemplo, ¿vale? Y ahora yo le he dado a la sangha. Mi mérito es por donar a la sangha, ¿vale? Pero luego uno de estos monjes lo va a utilizar, por ejemplo, ¿vale? Y ya no es la virtud de ese monje que cuenta, pero la virtud de la comunidad. ¿Entendéis? Bueno. Sí, es cierto que no podemos saber de verdad la virtud de la persona que recibe. Bueno, pues eso ha sido la primera manera de hacer mérito. Dime. Is it similar to Sí, en inglés. is it similar to like when you decide to donate, you kind of like plant a seed, but and which is good because planting a seed will give you fruits in the Okay. future. But the but the but either and I'm not sure if this is correct, Mhm. so you have to turn to but you plant the seed in fertile soil or Yes, field, exactly, and yes. that this depends on Exactly. the person receiving it. Yes. So the person receiving is like the soil for a seed. If it's not fertile soil, it's a person who is less virtuous, then it's like a less fertile soil. ¿Vale? Yeah, still good. Still good. Yes, giving is good in any case. Almost any case. There are a few things you should not give. For example, you should not give alcohol, for example. Okay? Or you should not give weapons. You should not give poison, for example. Things like that. Okay? En español, ¿no? A ver. Pues ha preguntado de que la persona que recibe esta donación es casi como the soil, ¿cómo se dice? El suelo. ¿El suelo? El suelo que es más fértil, ¿no? Es más fértil o menos fértil, ¿verdad? Entonces, pues tu donación es como la semilla y luego la persona que recibe, pues es como el suelo, ¿no? ¿Entendéis? Vale. Luego, segunda manera de hacer mérito, ¿vale? Hay muchas maneras, pero esta es de las principales, ¿vale? La segunda es sila. Hemos hablado sobre dana, sobre donar, compartir, y ahora sobre sila. Sila también es una manera de hacer mérito, ¿vale? Vale. O podéis sacar fotos o algo así, ¿no? Vale.
Entonces, ¿qué es sila? Sila también se practica en el yoga, incluso en el hinduismo, en muchas tradiciones. El sila son preceptos morales, ¿vale? Y hay 5 preceptos morales que son, digamos, los llamamos casi como básicos, que pues evitan acciones malas y también os permite desarrollar mejor vuestra meditación, ¿vale? Vuestra meditación aquí ya es un poco conectado a la meditación, aunque no hace falta que meditáis para seguir sila, ¿vale? Para practicar el sila. La meditación es como desarrollar buenos estados mentales, de lo que hemos hablado ya. Por ejemplo, alobha, adosa y amoja. En la meditación estáis desarrollando estos estados mentales buenos. Y estas acciones malas que evitamos con los preceptos morales son estados malos, son opuestos, ¿vale? Entonces, hay ciertas acciones inmorales, digamos, como es, por ejemplo, el primer precepto, matar. Esta acción de matar es una acción, digamos, muy baja, demasiado mala para permitir que vuestra mente pues, desarrolle lo bueno a un nivel alto, ¿vale? Entonces, por eso, si queréis desarrollar más la meditación, tenéis que evitar esos estados demasiado bajos, ¿vale? Entonces, esos 5 preceptos, mira, pues os da la base para que podáis meditar, ¿vale? El primer precepto, pues, abstenerse de matar. ¿A un insecto también? También. Vamos a discutir por qué. ¿Por qué también a un insecto? Abstenerse de matar. ¿Por qué? Estas son todas acciones intencionales, ¿vale? Y aquí lo más importante es la mente que ocurre durante la acción. Y si uno, pues, claro que hay una diferencia si uno mata, pues, a un ser humano o uno mata a un insecto, por ejemplo. Es como también en la donación, la persona que recibe también afecta el poder de esta acción. Si uno mata a una persona más virtuosa, también es más poderoso en el malo sentido, ¿sabes? Pero si uno mata a un animal, también es suficiente para impedir que podáis meditar bien, ¿vale? Es suficiente incluso matar a un animal, porque lo más importante es la intención de matar, que es con el dosa de los estados malos. Es siempre con dosa. Esta acción de matar siempre ocurre con ese estado mental de dosa. Y es dosa fuerte suficiente para llevar a una acción inmoral, ¿no? Un estado de transgresión de los 3 niveles, ¿verdad? Y esta acción de matar, pues te rompe esa tranquilidad mental. Si tenéis una buena concentración, la vais a perder con esa acción, ¿vale? Incluso de matar, pues, un animal pequeño. Lo que tenéis que evitar es la intención de matar, la mente de matar. Eso es lo que tenéis que evitar, ¿vale? Pero eso es solamente una acción intencional. Si uno mata, pero sin intención, por ejemplo, no sabe que es un ser vivo, por ejemplo, no tienes la percepción de que está vivo, por ejemplo, o si estáis pues prestando atención a otra cosa y matáis algo, incluso a un ser humano, no es una acción que le llamamos matar. Incluso en un accidente, por ejemplo, si no, por ejemplo, hubo una vez, por ejemplo, que un monje estaba haciendo algo, estaban pues construyendo una casa y sin querer pues se le cayó uno de estos ladrillo. Se le cayó un ladrillo y mató a otro monje, ¿vale? Pues es un accidente, no había intención de matar. Esa mente de matar no surgió, ¿entiendes? Entonces ese monje no le decimos que ha matado, ¿entiendes? Es un accidente, ¿vale? Es casi imposible, yo creo que es imposible vivir como un ser humano sin matar. Porque vamos caminando, vamos con el coche, siempre hay, o tenemos que construir cosas,
tenemos que derribar árboles, por ejemplo. Es imposible vivir sin matar, pero es posible vivir sin matar intencionalmente. Eso es posible, ¿vale? Y eso es este precepto, ¿vale? Bueno. Luego, si, por ejemplo, uno se olvida del precepto o pasa algo así y mata, pues uno tiene que pues, volver a retomar ese precepto. Es como un entrenamiento. No quiere decir que si lo rompéis una vez es el fin del mundo, ¿sabes? Pero si lo rompéis, por ejemplo, a veces uno al principio se olvida o algo así, ¿sabes? Entonces, si uno mata, pues ese es una mala acción. De acuerdo con el budismo, pues puede producir malos resultados también en el futuro, pero uno puede corregir la conducta tomando otra vez ese precepto y ya podéis meditar otra vez, ¿vale? Es como un entrenamiento, ¿vale? Bueno, el segundo es de robar. De robar también incluye, pues, destruir la propiedad de otra persona, también incluye esto. El tercero es la mala conducta sexual. Mira que aquí, por ejemplo, podéis ver que no incluye abstinencia sexual completa al principio. ¿Veis? Entonces, aquí este precepto lo que te pide es que tienes que poner un límite al deseo sexual. Y ese límite es no irse a la mala conducta sexual. ¿Vale? Como el adulterio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, si ponéis este límite, ya vuestra meditación puede progresar, ¿vale? Luego es de mentir. También mentir es una acción intencional. Uno dice lo que uno sabe que no es la verdad. Incluso con el cuerpo hacer así o asado, ¿vale? Entonces, mentir es otra. Y consumir intoxicantes, pues cosas o sustancias que te quiten ese estado mental claro, que te quiten la claridad. Por ejemplo, el alcohol o a lo mejor drogas. Cosas que hacen que digas lo que no dirías normalmente y que hagas cosas que no harías normalmente, ¿vale? Entonces también este último en realidad lleva a los demás también, ¿sabes? Mucha gente comete, por ejemplo, mata o roba, etcétera, por los intoxicantes, eso es, ¿vale? Bueno, pues estos son los 5 preceptos que es otra manera de hacer mérito. Entonces, cuando haces mérito, por ejemplo, cuando tienes esa mente que decide, pues voy a seguir este precepto, voy a abstenerme de matar, por ejemplo. Esa intención es una intención de mérito, una intención buena, una mente buena, ¿vale? Entonces, cuando pues tomáis estos preceptos, hacéis mérito. Y en situaciones donde hay la oportunidad, por ejemplo, de matar o de robar, etc., cuando no lo hacéis, decidís, pues no voy a hacer eso, por ejemplo, porque en la vida a veces matar pues te puede ayudar a conseguir algo, por ejemplo, ¿vale? O incluso te puede solucionar un problema de una manera más fácil, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, cuando pues en una situación así uno decide, pues no voy a matar, no voy a hacer esta acción que es mala, que trae malos resultados. Cuando uno decide así, pues también está haciendo mérito. Es una mente bastante buena, bastante poderosa, ¿vale? Bueno. Entonces, esto han sido 2 maneras de hacer mérito. Una, la caridad, y otra, pues seguir preceptos morales. Luego, estos son los 5 preceptos. Luego, por ejemplo, un monje sigue, pues tenemos un montón de preceptos, ¿vale? un montón, ¿vale? Gente que quiere meditar, por ejemplo, en retiros de meditación, normalmente tiene más preceptos, más sutiles. Por ejemplo, no ver películas y cosas que no son necesariamente malas, pero te distraen, por ejemplo. ¿Sabes? Limitamos, por ejemplo, monjes solo comemos por la mañana. ¿Sabes? Entonces hay preceptos pues, que te ayudan de una manera a veces más y más sutil
a que desarrolles más, pues la práctica, la mente, etc. ¿Vale? Venga. Aquí hay un punto interesante. Hemos discutido los 3 niveles de los estados malos, ¿verdad? El latente, que está ahí como dormido, luego el manifiesto cuando surge en la mente y el de transgresión, cuando lleva a una acción mala, ¿vale? 3 niveles. Pues este entrenamiento de moralidad, entrenamiento de preceptos morales, te quita el nivel de transgresión. De los 3 niveles de los estados malos, el tercer, pues lo quitamos con preceptos morales. Pero preceptos morales, por ejemplo, no voy a matar, vale. Lo que estoy quitando es el nivel de transgresión. Estoy poniendo un límite a eso. Pero todavía puede surgir, ese estado mental todavía puede surgir en la mente. ¿Vale? Por ejemplo, la mala conducta sexual. Yo puedo seguir ese precepto, por ejemplo, pero a lo mejor el deseo sexual todavía aparece en la mente. ¿Vale? Eso es el estado manifestado. ¿Vale? Entonces, el precepto lo que hace es que como que pone un límite y quita el nivel de transgresión. ¿Vale? Pero todavía sigue el manifestado y el latente. ¿Vale? Bueno. Luego, la tercera manera de hacer mérito es bhavana, es la meditación, ¿vale? Bhavana, pues es un cultivo mental, así, especial. No es solamente, por ejemplo, cuando estudiamos, es también como un cultivo mental, de cierta manera, pero la meditación es un poco distinta al estudiar, ¿vale? Es un cultivo específico, ¿vale? Y hay 2 tipos principales de meditación, el samatha y vipassana, ¿vale? El samatha está enfocado en desarrollar concentración, ¿vale? No solamente concentración, claro, hay otros estados mentales que van junto con la concentración, pero el principal es la concentración. Es, pues, la habilidad de la mente de estar en un objeto de atención sin distraerse, ¿vale? También aquí, pues, otros factores importantes son, por ejemplo, el mindfulness, por ejemplo. También hay otros factores importantes, por ejemplo, la felicidad. La felicidad ayuda a la mente a evitar los estados de dosa, los estados negativos. La felicidad es como ¿cómo se dice? Cuando tenemos un veneno y un antídoto, eso. La felicidad es como un antídoto o una protección contra esos estados de dosa negativos, la aversión, irritación, el odio, etc. ¿Vale? Y la felicidad, pues, también ayuda a desarrollar la meditación. Es un factor importante, esencial en la meditación, ¿vale? Bueno, samatha desarrolla el samadhi. Samadhi es muy famoso en el yoga, sobre todo también, en el hinduismo también. En Asia se habla mucho de samadhi, ¿vale? Y el samadhi, pues, Depende de yoga, budismo, de acuerdo con el budismo, samadhi es samadhi. Luego, claro, habrán a lo mejor interpretaciones de lo que es samadhi, ¿vale? Pero samadhi es esa concentración, es una fuerza, algo que puedes desarrollar que mantiene tu mente, pues, profundamente, pues, concentrada, sin distracciones, ¿vale? Y eso lo desarrollamos prestando atención a un objeto adecuado, no cualquier objeto. Objeto quiere decir, la mente siempre surge con un objeto de atención. Por ejemplo, no podemos tener atención sin algo que tener atención, por ejemplo. ¿Atención a qué? ¿Vale? Y la mente que cogniza algo siempre necesita ese objeto de cognición, ¿vale? O si uno, por ejemplo, se concentra, tiene que concentrarse en algo también. Entonces, es necesario que haya un objeto. Uno no puede simplemente estar sin prestar atención a nada. No es así, ¿vale? Y si uno quiere, pues, tranquilizar la mente, en vez de intentar
pues, que no se mueva o que no piense, por ejemplo, uno debería poner la mente o la atención en un objeto adecuado y mantenerla ahí. Así es como desarrolláis esa tranquilidad, ¿vale? Esa concentración. Y podéis desarrollarla a un nivel muy alto, incluso donde podéis estar largo rato con vuestra meditación sin pensamientos, sin distracciones ni nada, ¿vale? Cuando hablas de objeto, ¿te refieres a objeto físico? Es un objeto de meditación mental. Mental. Eso, Cualquiera. mental. Respiración, Eso, puede ser. la respiración, por ejemplo, es uno. La música no es un objeto, pero sonidos son un objeto, por ejemplo. La música es un concepto. La música es un montón de sonidos y lo llamamos música, pero lo que es en realidad es sonidos, muchos sonidos. ¿Vale? Entonces, cuando estudiamos eso, tenemos que ir un poco más allá del concepto, ¿vale? Pero ese primer tipo de meditación, sobre todo tiene conceptos como objeto, pero no cualquier concepto, ¿vale? Por ejemplo, la respiración es un objeto que podemos desarrollar con concentración. Luego, por ejemplo, hay 40 objetos de meditación para samatha, ¿vale? Y, por ejemplo, el color blanco. Normalmente se hace como un disco blanco y basado en este disco blanco, un disco externo, podéis desarrollar un objeto mental que es basado en el concepto del disco blanco. Y podéis desarrollar los kasinas, ¿vale? Kasinas, son discos, como discos, ¿vale? Entonces hay como colores, luego los elementos básicos también pueden ser objetos de samatha, por ejemplo, el fuego o el agua, por ejemplo, ¿vale? Son conceptos. Luego hay seres vivos como objeto también. Aunque sean conceptos, uno puede desarrollar, por ejemplo, la bondad hacia seres vivos. También es una manera de concentrar la mente. O, por ejemplo, ¿qué más? Pues hay objetos de concentración que son, ¿cómo se dice? Desagradables. Desagradables, también los hay. Por ejemplo, partes del cuerpo, por ejemplo. La piel o la sangre, por ejemplo. Puedes desarrollar concentración con objetos desagradables también. Incluso, por ejemplo, un cadáver. También puedes desarrollar concentración con un cadáver como objeto, por ejemplo. ¿Por qué uno haría eso? Porque, por ejemplo, tenemos un montón de estos objetos, ¿vale? Y a cada persona como que tiene distintas tendencias mentales, ¿verdad? Entonces, a uno le vendrá mejor un objeto que a otro. Entonces, por ejemplo, hay gente que tiene mucho deseo sexual, por ejemplo. Un objeto como un cadáver puede ayudar a suprimir este deseo sexual, por ejemplo. O el apego al cuerpo, incluso. Sí. ¿Vale? Pero no es para todo el mundo. Hay gente que no puede meditar con eso, ¿vale? Que no se tranquilizaría con eso. ¿Vale? Pero es posible, ¿vale? Entonces hay muchos objetos de meditación, ¿vale? Para que podáis tranquilizar la mente. Bueno. ¿Qué más? Luego, vale, este samatha, este tipo de desarrollo de concentración, te quita los estados mentales malos a nivel manifestado. ¿Vale? Entonces, si volvemos aquí a los 3 niveles, latente, manifestado y de transgresión, el de transgresión con los preceptos, luego el segundo, el manifestado, con la concentración. ¿Vale? Pues entonces requiere meditación para quitar este nivel manifestado. ¿Vale? Bueno. Y el otro tipo de meditación es el vipassana. ¿Vale? El vipassana es distinto al samatha. El samatha, concentración, tiene conceptos como objeto de meditación. ¿Vale?
Y no hace falta que uno entienda sobre realidades. Realidades son pues fenómenos o mentales o fenómenos físicos, ¿vale? Estos sí son objetos del vipassana. Entonces, el samatha normalmente pues tiene conceptos como objeto y te quita los estados mentales malos a nivel manifestado. Y el vipassana utiliza la concentración para investigar a realidades, investigar a estados mentales, por ejemplo. Investigar a procesos mentales, por ejemplo. Investigar a estados físicos también, materiales, ¿vale? Entonces tiene realidades como objeto, ¿vale? Y esto pues trabaja, este análisis en la meditación trae más sabiduría que concentración. Entonces el enfoque de vipassana es sabiduría, ¿vale? Sabiduría aquí quiere decir ese entendimiento sobre las realidades, sobre sus características. ¿Podrías poner un ejemplo, por favor? Sí, por ejemplo, hay un montón de realidades mentales que componen la mente, ¿vale? Hay 52 factores mentales, que a veces surge uno u otro. Hemos aprendido sobre loba dosa moja, aloba adosa amoja, por ejemplo, son factores mentales. Ya sabéis 6 factores mentales. Pues hay 52, ¿vale? Surgen en la mente en distintas combinaciones, en distintos momentos, y eso, por ejemplo, lo puedes analizar con el vipassana, ¿vale? O estados físicos materiales, por ejemplo, características básicas físicas como el calor, por ejemplo, del cuerpo, es otro objeto que puedes tener como vipassana, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay fenómenos mentales y materiales que componen nosotros y estos son los objetos de vipassana. Y ya lo podemos clasificar de distintas formas. Entonces, el vipassana requiere un poco de estudio, un poco de entendimiento más. Y normalmente un profesor. Es más difícil, ¿vale? Bueno, vamos a hablar más sobre el samatha. El samatha también no está presente solamente en el budismo. El yoga, de acuerdo con el budismo, el yoga desarrolla el samatha, ¿vale? Niveles de concentración, niveles de samadhi, ¿vale? Los jhanas, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco más de eso, del samatha. Venga, hay 40 objetos de samatha, ya lo he dicho. Y hay 3 niveles de concentración. Si estáis desarrollando la concentración durante la meditación, es un proceso, ¿no? A lo mejor tarda en desarrollarlo, a lo mejor meses, incluso años en desarrollarlo, ¿vale? Pero es un proceso que incluye estos 3 niveles de concentración, ¿vale? Niveles principales. El primero es el preliminar, luego el segundo es el de acceso y el tercero es el fijo, concentración fija, ¿vale? Vais a entender un poco más sobre ellos en la próxima página, ¿vale? Entonces tenemos 3 niveles. Luego tenemos también 3 nimittas. Ya vais aprendiendo un poco de Pali, unas palabras Pali. Samatha, concentración es samadhi, y vais a aprender jhana, que es absorción, y nimittas son como señales, ¿vale? Son señales que tenemos durante este proceso. Tenemos el nimitta preliminar también, que es el objeto al principio, cuando empezamos. Luego un nimitta adquirido, lo voy a explicar. Y luego el nimitta equivalente, ¿vale? Mira, esta chart, ¿cómo se dice eso en español? ¿Este gráfico? Bueno, este gráfico nos enseña así como el progreso de la izquierda a la derecha, ¿vale? Entonces, uno empieza con la señal preliminar, ¿vale? Aquí he puesto un círculo, pues porque he tomado como ejemplo, por ejemplo, el disco blanco. Es uno de los kasinas. Se llaman kasinas, son como discos, ¿vale? Y, por ejemplo, un disco blanco uno se puede, pues,
concentrar en esto, basado en este disco blanco, ¿vale? Entonces, la señal preliminar es este disco blanco que es físico, externo, ¿vale? Que uno pues normalmente hace con a lo mejor de papel o incluso con pues flores blancas o algo blanco, incluso con flores o objetos blancos podríais tomar, ¿vale? No hace falta que sea un círculo, pero es más fácil que sea un círculo, ¿vale? Incluso un papel blanco serviría ya como base, ¿vale? Bueno, entonces uno empieza con este disco blanco y este disco pues se le llama señal preliminar, ¿vale? Y empiezas con esto. Entonces uno empezaría pues mirando al disco, dependes de la visión, en este caso, dependes de la visión, por ejemplo. Para desarrollar la respiración no dependes de la visión, solamente sensaciones táctiles, ¿no? Táctiles. Eso. Entonces, ¿ah? Olfactivas no. Es más la sensación del toque, eso. No el olor. No es el olor, es el toque de la respiración aquí. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, dependes de la visión. Estás viendo a este disco blanco y lo ves con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. ¿Vale? Entonces tienes que mirarlo y luego cerrar los ojos. Y piensas en el disco blanco, ese concepto, esta idea de un disco blanco. ¿Vale? Y empiezas así. A veces con los ojos abiertos, a veces cerrados. ¿Vale? Y uno empieza así, no tiene concentración, ¿vale? No ocurre nada, ¿vale? No ocurre nada, ¿vale? Pero si uno sigue, pues la mente como que se calma un poco más, la concentración desarrolla un poco más y llegará un momento en que cuando cierres los ojos podrás ver este círculo como una foto mental de este círculo, ¿vale? Tenéis ya un objeto ya casi mental, ¿vale? Dependiendo, basado en lo que habéis visto con los ojos, ¿vale? Es como tener una fotografía así en la mente, ¿vale? De este disco, ¿vale? Entonces ya es un poco más avanzado. Esta fotografía, esta imagen del disco es la señal adquirida, ¿vale? Y cuando podéis hacer eso, pues habéis llegado a la concentración preliminar. ¿Vale? Fijaros que la concentración preliminar no tiene la señal preliminar como objeto. Tiene la señal adquirida. ¿Veis? Fijaros de esta diferencia, ¿vale? Bueno, y entonces aquí seguís meditando ya no con los ojos abiertos, pero con los ojos cerrados. Ya no necesitáis el objeto externo, ¿vale? Ya tenéis esa imagen. Aunque se vaya, a veces la recordáis, ¿vale? La podéis recordar. Y uno sigue pues desarrollando así, ¿vale? Y seguramente la mente pues se distrae, se va a otros objetos, eso es normal, es parte del proceso, pero pues luchando y siguiendo esta práctica, uno puede llegar pues a un nivel un poco más alto. Llega a un punto donde la concentración es más fuerte. Los estados mentales malos, que son como obstrucciones, pues se suprimen, se ponen más y más débiles, y la mente, los estados buenos de aloba, adosa y amoja se ponen más fuertes, y la concentración es más fuerte. Y llega el momento de la concentración de acceso, que la mente aquí en este punto puede producir una señal bastante distinta. Es una señal muy como pura o brillante, incluso como una luz interna que podéis ver solamente en la mente, no es externa. Es como si cuando pensáis en este disco blanco, tu mente produce un disco blanco en la mente, ¿vale? Eso solamente con concentración de acceso podéis hacer, ¿vale? Al principio no puede pasar, ¿vale? Es como tener una luz en la mente, ¿vale? Entonces vais ahora a meditar en un nivel mucho más alto y a ese punto cuando ese disco blanco, esa luz,
es producida por la mente, estas obstrucciones, esos estados malos, son suprimidos, bastante suprimidos. Entonces la mente se pone mucho más fuerte. Y aquí empezáis a tener claramente pues, estados buenos más fuertes. Felicidad ocurre, hay 5 niveles de felicidad. ¿Vale? Es una felicidad muy fuerte e intensa que surge con esta meditación. ¿Vale? Y bueno, otros factores mentales se desarrollan y tal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuándo sabes que llegas a ese estado? Pues cuando pasa eso, uno lo puede notar. Y cada vez que meditas, eso pasa. ¿Entiendes? Cada vez que meditas, tu mente produce esta luz, este círculo blanco. Porque estáis prestando atención al concepto de un círculo blanco. Te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque es una concentración más fuerte y esa concentración con estados buenos quita los estados malos. Y eso es lo que te hace sentir bien. ¿Vale? Por eso uno puede, a ese punto uno puede meditar largo rato. Y el cuerpo es muy muy ligero, se siente muy bien, no te quita la concentración, no te tienes que mover tanto, ¿vale? Bueno, y sigues meditando con esa señal equivalente. Es una señal ya mucho más pura, más bonita, más interesante, ¿vale? Y seguís con eso y la mente pues aquí se pone más y más fuerte y más concentración aparece. Y este objeto pues se pone más y más claro y estable en la mente, ¿vale? Y llegará un punto donde podéis entrar en lo que es una concentración fija, una absorción. Aquí, en ese punto, la mente puede como, de cierta manera, unificarse al objeto. Tiene a ese objeto y a nada más, por un tiempo, ¿vale? Es como entrar... Si en un estado mental pues elevado, es distinto, es elevado, es una mente más desarrollada, mucho más fuerte, la concentración es más fuerte, la atención es más fuerte, felicidad es más fuerte y te mantiene ahí meditando con ese objeto. Entonces es un estado mental muy bueno y puedes meditar por largo rato y la mente no se distrae. ¿Vale? Porque ya es fuerte suficiente para estar ahí con este objeto, la señal equivalente. ¿Vale? Esta conquista, es una conquista, le llamamos una conquista, se le llama jhana. ¿Vale? Es otra palabra en Pali. En el yoga también desarrollan eso y se les llaman dhyanas con una D. D-H-Y, ¿vale? Son los dhyanas. ¿Vale? Entonces, pues, este es pues, el proceso de desarrollar la concentración, ¿vale? Desarrollar el samadhi, ¿vale? Entonces, lo que hace este proceso no es solamente concentración, que es desarrollada, pero también estados negativos pues, son quitados de la mente. Los estados negativos a nivel manifestado. Entonces también cambia un poco, hasta cierto punto, nuestra manera de pensar o nuestro carácter incluso. Lo cambia hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque todos con esos estados malos, a veces en la mente tenemos pues malos hábitos también. Y ese progreso, pues poco a poco te los quita. ¿Vale? Entonces es un proceso donde desarrolláis a vosotros mismos, incluso el carácter, hábitos, y incluso aquí la concentración es el estado mental más importante, pero también hay una sabiduría aquí que ocurre. Vais a entender mejor las cosas, ver las cosas más claramente, pensar más claramente, más rápido, ¿vale? Y vuestra atención será mucho más fuerte, ¿vale? Bueno, entonces podemos pues meditar un poco, ¿no? Vale.
Entonces, pues, tenéis aquí unas instrucciones simples para desarrollar metta. Metta es como uno de los estados de adosa, que hemos ya hablado de ello. Adosa es el opuesto a la irritación o el odio, aversión, ¿vale? Y es un estado, el estado que le decimos el estado de un amigo, el estado mental de un amigo. ¿Por qué? Porque un amigo desea la felicidad de la otra persona, ¿vale? Entonces, lo podríamos llamar de cierta manera un amor también. Es un cierto tipo de amor, pero no es el amor conectado al deseo, conectado al sexo o a la atracción. No es esto. Es un estado de, pues, digamos, un amor como más de una madre, por ejemplo, que desea la felicidad, que desea el bien, por ejemplo, del hijo, ¿no? Entonces, pues, se puede desarrollar ese estado mental con una persona como objeto y uno puede desarrollar estos estagios de concentración, ¿vale? Entonces, vamos a empezar un poco este proceso, ¿vale? ¿Ah? How much do you want? 15 minutos. ¿Y termina con este sutta? ¿Quieres el sutta? Sí, también. Sí, lo puedo recitar. So, Vale. we're going to do meditation. Ujú. He's going to guide it, and then after a couple of minutes, he's going to do a sutta, which is. I'll just recite some verses in Pali, which are, en español, sorry. Perdón. Se me cambia el chip, así como, ¿no? Después, pues, voy a recitar un discurso, un sutta, ¿vale? Un sutta es como un discurso, ¿vale? Que dejó el Buda. Y este es sobre ese desarrollo de metta, sobre ese desarrollo de, pues, esa bondad o ese amor puro, ¿vale? Bueno. Y entonces cuando termina con sadhu, 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 meditación. So, entonces cuando no está meditando. Sí, yo les puedo decir, así como que terminamos la meditación, más o menos, y yo pues recito eso, ¿vale? ¿Tiene que ser sentado o uno se puede acostar? Te puedes acostar si quieres, pero si no te duermes. Sí, te puedes acostar, si no te vas a dormir. Pero podéis meditar, pues, sentados, acostados, de pie o incluso caminando. Incluso caminando se practica la meditación. Pero la mejor posición es normalmente, pues, sentado, porque el cuerpo está tranquilo, suficiente, pero está un poco más alerta que tumbado, ¿vale? Entonces, pues, la posición sentada es normalmente la mejor para concentración más profunda también. Entonces ahora pues podéis empezar pues sentándose y podéis pues poneros así más a gusto, con el cuerpo más a gusto, buscar una posición confortable, con la espalda así un poco más recta, a lo mejor los hombros un poco más hacia atrás y los brazos pues descansando a lo mejor en las piernas o aquí juntos enfrente. Podéis cerrar los ojos. Una inspiración profunda también puede ayudar, también ayuda a poner el cuerpo, el torso en posición. Y bueno, vamos a empezar entonces con nosotros mismos como objeto,
al principio. Entonces, pues solamente tenéis que, con tranquilidad, pues desear a vosotros mismos que seáis felices. Por ejemplo, que yo sea feliz, que yo esté bien. Y no hace falta que estéis cambiando ese pensamiento. Solamente este pensamiento bastante sencillo ya es suficiente, que yo sea feliz. Y podéis, pues, de vez en cuando repetirlo mentalmente, que yo sea feliz, para evitar las distracciones y hacer con que este deseo de meta, esta mente de meta, surja. Esta emoción o esta mente de meta siempre tiene un poco de felicidad con ella, ¿vale? Entonces, pues permitir o incluso podéis añadir un poco, con la intención, un poco de felicidad a la mente, a vuestra atención, ¿vale? Y ahora intentamos evitar movimientos que no sean necesarios, pero también un poco permitid al cuerpo pues adaptarse. A lo mejor necesita un pequeño cambio y eso pues no hace falta que lo bloqueen, ¿vale? Eso pues ayudará a encontrar equilibrio. Y ahora pues con nosotros mismos como objeto no se puede desarrollar concentración profunda. Entonces para desarrollar más tenemos que coger a otro ser vivo como objeto. Entonces os pido ahora que penséis en una persona del mismo sexo quien sea no tan cercana pero tampoco muy distante de vosotros. Una persona, por ejemplo, como un profesor o un maestro, por ejemplo, es lo ideal. Y pues solo tenéis que ver o visualizar a esta persona, sobre todo con el rostro así tranquilo, con a lo mejor una sonrisa tranquila,
y desearle a esa persona que sea feliz, que esa buena persona sea feliz. Si tenéis alguna distracción, pues simplemente dejarla y volved al objeto. Pensar en esta persona, el que habéis elegido, y que esa persona sea feliz. Y ese estado mental de meta, pues vuelve a desarrollarse.
Y otros objetos así de los sentidos, por ejemplo, la sensación del cuerpo o sonidos, todos esos objetos, pues no le deis atención, ¿vale? Solamente a vuestro objeto ahora mental, que es esta persona y este deseo de meta. Y ahora, pues, si seguís con esta persona, pues podéis desarrollar poco a poco estos niveles de concentración, ¿vale? Entonces, ese tipo de persona es la mejor para desarrollar al principio. Pero luego, cuando uno ya tiene la mente más fuerte con el meta, uno también puede intentar desarrollar meta con otros seres vivos. Primero, por ejemplo, los que son más cercanos. Por ejemplo, a lo mejor un hermano, padre o madre, etc. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo ahora mismo, por ejemplo, a una persona que tenéis así más cercana, también del mismo sexo. Y pues visualizar a esa persona y desearle que sea feliz e intentar verla pues con una expresión tranquila, contenta, a lo mejor con una sonrisa leve. Bueno, ahora podemos solamente probar, por ejemplo, con una persona
a quien conozcáis, pero que sea una persona así más neutra, más distante. Es importante que sea una persona viva siempre, ¿vale? No una persona que haya muerto. Entonces ahora podéis intentarlo con una persona así más neutra, más distante. Es un poco más difícil. A lo mejor una persona que habéis visto, pero que no tenéis así una relación cercana. Intentar desarrollar este meta a esa persona también con buena calidad. Y ahora, bueno, pero para terminar, no solamente podemos desarrollar eso a una persona, pero también a un grupo de seres vivos. Entonces, os pido, por ejemplo, que hagáis a todo el mundo que esté aquí con nosotros en este aula, en esta charla, que todas estas personas pues, sean felices. Bueno, y ahora podéis poco a poco pues volver, mover un poco el cuerpo, abrir los ojos y terminamos. Bueno, pues os voy a recitar unos versos en Pali, ¿vale? Que son de este sutta, que es pues, una de las maneras de desarrollar metta, ¿vale? Solo lo recito y luego terminamos con eso. Hay algunas cositas más aquí, sugerencias y tal. Vale. No soy cantador, pero más o menos podemos cantarlo de cierta manera, siguiendo algunas reglas. Por ejemplo, no podemos alargar un sonido así como lo hacen en el flamenco, por ejemplo, alargarlo un montón, ¿sabes? Eso no podemos hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos ciertas reglas, pero podemos recitarlo de una manera así melódica y que se entienda bien lo que se dice, es muy importante, ¿vale? Bueno.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Karaniya-matta kusalena yantang santang padang abhisamecha. Sakko ujucha suhujucha suvachocha samudu anatimani. Santo sakocha subharocha pakechocha sallahu kavuti. Santindriyocha nipakocha pagabho kule suvananugidho. Nachakodhang samachare kinchi yena vinyu pare upavadeyum. Sukhino vakemino hontu sabbe sata bhavantu sukhitata. Naparo parang yeke chipana bhutati tasavatavaravana vasesa. Dighavaye mahantava majhimarasakanukathula. Ditthavaye vadithaye chadure vasanti avidure. Bhutavasam bhave siva sabbe satta bhavantu sukhitata. Naparo parang nikumbetha natimanyetha kathachina kanchi. Vyaro sanapati ghasanya nanyamanya sadukhamicheya. Mata yathaniyam puttam ayusa ekaputam anurake. Evam pisamba bhutesu manasam bhavaye aparimanam. Mettancha sambalokasmin manasam bhavaye aparimanam. Uddham adocha tiriyam cha sambadham averang asapatam. Tithang charang nisinno vasayano vayavatassa vigatamidho. Etang sating adithya brahmametam viharang midhamahu. Dithinchanupagamma silavadasanena sampanno. Kame suvine agedhang ahijatu gabhaseyang punaretiti. Etena satchavanjena suthite hotu sambadam. Etena satchavanjena suthite hotu sambadam. Etena satchavanjena suthite hotu sambadam. Este es el Metta Sutta, ¿vale? En Pali. Luego, pues, lo enviaré a Dave, ese texto, y creo que tenéis una traducción, también lo podéis ver, ¿vale? Bueno. A ver, que unos puntos así para concluir. Unas sugerencias de lectura he puesto aquí, mira. Yo sugiero, si queréis leer más sobre meditación, sobre el budismo, hay un montón de cosas, más o menos, por ejemplo, como que hemos estudiado, pero hay un montón de información, ¿vale? Un montón de análisis sobre la mente, un montón de cosas, ¿vale? Sobre meditación. Y yo siempre sugiero que leáis pues algo más cerca al original, es mejor, ¿vale? Porque tenemos los textos originales que los monjes han pues memorizado y recitado durante siglos, ¿vale? En Pali. Y hay traducciones de ese Pali, pues podéis leer estas traducciones. Pero es mejor esto, así como más cerca al original, que libros modernos. Libros modernos pues ya hacen, pues mezclan cosas, distintas ideas, a lo mejor no vais a tener
tantos beneficios, yo creo. Es mejor ir al original, ¿vale? Entonces, un libro que yo sugiero, pero este es más de estudio, es más difícil, ¿vale? Es un libro que normalmente se aprende con un maestro, con un profesor. Es el Abhidhamma Sangha, ¿vale? Es el compendio del Abhidhamma. Hay una versión en español, entonces yo he puesto aquí para que si queréis, pues podéis leer esto, aunque sea un poco difícil, ¿vale? Bueno, tenéis aquí un link y es gratis, ¿vale? El compendio del Abhidhamma. Luego el Visuddhimagga. Visuddhimagga es el camino de la purificación. También hay una traducción al inglés y hay una al español también, ¿vale? Si podéis leer en inglés, ya hay más traducciones, más textos, ¿vale? En español hay menos, ¿vale? El Visuddhimagga es más como un manual de meditación. Es bastante práctico, describe cómo desarrollar cada tipo de estos 40 meditaciones de samatha, luego describe pues las realidades que son objetos de vipassana, cómo desarrollar vipassana, todo eso. Describe todo el aspecto práctico del budismo, ¿vale? Es como un manual así de meditación, de práctica, el Visuddhimagga. Y luego pues discursos sueltos, suttas sueltos, hay un montón de ellos. He puesto aquí algunos de ellos que a lo mejor os vendría bien leer, ¿vale? Y aquí al final tenéis mi contacto. Hay pocos monjes, no podéis preguntar a la gente, entonces yo, pues si me enviáis un mensaje, por ejemplo, yo cuando encuentre tiempo, pues os ayudo un poco, ¿vale? Gracias. De nada.